Muchas gracias a todos por asistir a este espacio. Bienvenidos a la primera conferencia del proyecto de recién egresados a nivel nacional. Esto es un espacio que hemos construido con ayuda de un grupo operativo bastante grande de toda la empresa Soluciones Educativas y Recursos en Salud. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre esto. Es una iniciativa a nivel nacional que tenemos desde hace más de 4 años, donde buscamos poder apoyarlos a ustedes con todos los temas del servicio social obligatorio e impulsarlos en todo lo que tiene que ver con su trayectoria y su carrera profesional. También aquí quiero hacer una mención honorífica a todos los doctores que hacen parte del grupo de representantes a nivel nacional. Para nosotros siempre es un honor poder trabajar con todos ustedes. Créanme que todos los representantes se han puesto la 10 para que estos espacios sean lo más amenos posibles y sobre todo para traer todas estas estrategias que siempre tratamos de llevar a colación a través del grupo y en las actividades que hacemos para que ustedes tengan, digamos, como la mayor claridad posible con respecto al tema del servicio social obligatorio y tengan una excelente experiencia de transición hacia lo que corresponde como el inicio profesional. Esta conferencia de acá, que es la primera conferencia, siempre nos gusta titularla ¿Cómo sobrevivir al servicio social obligatorio? Hay muchas personas que dicen, uy, qué título tan feo. Hay otros que le emocionan este tipo de títulos. La idea no es meter miedo, la idea no es generar terrorismo psicológico con todo este tema de la conferencia, sino que nos empecemos a dar cuenta de que ya a partir de este momento van a aparecer varias cositas que seguramente no teníamos dentro del radar y que la manera como la gestionemos va a depender que pueda ser un tema literal de supervivencia o que podamos pasar por una excelente experiencia con todo este tema, no solamente del sorteo, sino también del servicio social obligatorio a los que les corresponda o incluso de la exoneración para aquellos que logren conseguirla. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todas esas cositas importantes que uno como profesional recién egresado debería saber y que lastimosamente nadie nos enseña. Entonces, digamos que como una preagenda para lo que sería el espacio de esta noche, vamos a hablar sobre esas cosas que todavía seguramente muchos de ustedes no han escuchado o que han escuchado por ahí como un rumor de pasillo, pero que en realidad van a marcar un antes y un después en toda su vida profesional. Vamos a hablar sobre los detalles del servicio social obligatorio, qué lo hace obligatorio, digamos qué normatividades lo rigen. Vamos a hablar sobre si nos conviene o no nos conviene hacer servicio social obligatorio. Yo pienso que con todo este tema del rural hay un paradigma bastante interesante que digamos que nace del desconocimiento de lo que realmente implica el servicio social obligatorio y que pareciera que todo el mundo quisiera exoneración, como si la exoneración fuera lo mejor para todo el mundo y realmente la exoneración es una buena oportunidad, pero no a todo el mundo le sirve exoneración y no todo el mundo merece correr los riesgos que implican algunas estrategias que buscan aumentar el riesgo de exoneración. Sé que a veces suena un poquito complicado, pero créame que en la medida que vayamos avanzando en todo este proceso, vamos a entender que la cosa no era tan difícil, pero había que entender muchos conceptos antes. A mí siempre me gusta hacer la analogía de que esto es como cuando uno quiere intentar aprender a leer el electrocardiograma y uno va al libro que seguramente todos conocen que se llama La alegría de leer el electrocardiograma. Y como en el examen nos van a preguntar bloqueo de rama derecha, nos vamos al capítulo de bloqueo de rama derecha y empezamos a mirar. Patrón de orejas de conejo. R, S, R' en B1 y B2, un patrón QS y empieza uno a enredarse la cabeza y cuando te empiezas a aprender el de rama derecha, el de rama izquierda, bloqueo auriculoventricular, cuando vienes a ver, haces el examen, erreas todos los conceptos, sacas uno y no te quedó nada para la vida. Pero resulta que lo que nos sucedió fue que no estudiamos lo que teníamos que estudiar antes, que era de pronto un poquito de anatomía, un poquito de fisiología cardíaca, para entender qué era fisiológicamente el bloqueo de rama y luego por qué se veían esos cambios en X parte del electro, porque es que en esta sección es donde mejor se ven los ventrículos. Entonces, cuando uno empieza a entender la fisiopatología y empieza a analizar las cosas como se analiza la medicina, se empiezan a dar cuenta de que en realidad las cosas no eran tan complejas y que la solución era mucho más sencilla de lo que parecía. También vamos a ver un paso a paso exacto de todo lo que debemos saber en este momento. Es importante que entiendan que aquí hay un montón de información crucial por procesar. Es imposible poder sacar toda esa información en una sola conferencia, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero para eso precisamente son las conferencias, para que la información vaya llegando en el momento que ustedes más lo necesitan. Entonces, yo siempre hago esta comparación de la película de Spider-Man cuando Peter se pone las gafas
y se da cuenta de que de pronto el mundo no era como él lo estaba viendo anteriormente, sino que la cosa era distinta y empezamos a darnos cuenta de todas esas responsabilidades que tenemos como Spider-Man. Bueno, así tal cual va a suceder con este tema. Yo pienso que uno llega al internado y uno, después de que logra sacar la tesis de grado en 15 días, hace los 4 niveles de inglés que le faltan y ya tienes todo medio listo para graduarte una semana antes del grado. ¿Crees que lo más difícil ahorita es escoger el color del vestido que te vas a colocar o mirar a quién le vas a prestar los zapatos negros que te vas a poner el día del grado y ya todo está hecho y todo está resuelto? Pero resulta que en este momento es donde viene el punto de quiebre más importante de nuestra vida profesional, porque aquí en un lapso de menos de 3 meses, porque literal es súper corto, van a empezar a suceder una serie de cosas fundamentales que van a afectar de manera positiva o negativa lo que se va a venir en los próximos meses. Y aquí empezamos a hablar de servicio social obligatorio. Empieza a aparecer un tema que seguramente debe ser el boom del momento en los grupos, que son los cursos obligatorios para trabajar, porque empiezan 300.000 empresas a nivel nacional a bombardearnos con paquetes de cursos y uno no sabe ni qué está comprando ni por qué lo está comprando. Empiezan a preguntarnos que si la tarjeta profesional, que si el retos, que si ya tenemos hoja de vida. Hay unas personas que empiezan a hacer hojas de vida y no saben ni cuáles son los requisitos que ustedes necesitan para una hoja de vida profesional. Les empiezan a decir que les tienen una oferta laboral, pero que envíen la hoja de vida y que a la semana siguiente tienen entrevista y ustedes no tienen ni idea de nada. Ni siquiera saben cuáles son los requisitos ni si eso es legal o no es legal. Empezamos a hablar sobre los tipos de contratación. Y esto de los tipos de contratación para mí es uno de los puntos más álgidos porque lastimosamente hoy en día en el sector salud somos uno de los sectores más vulnerables con respecto a temas contractuales. Tenemos las peores condiciones laborales y contractuales de los profesionales a nivel nacional. Creo que por debajo o por detrás de nosotros en este momento los vendedores ambulantes y por lo menos ellos seguramente ganan más plata en un día con nosotros. El que coloca los cartoncitos afuera de los centros comerciales en las motos y en los carros se gana más plata y le va mejor porque no le toca pagar impuestos, no le toca darse mala vida porque le van a poner a cotizar planilla de responsabilidad civil, no le van a poner a pagar póliza de responsabilidad médico-legal, no tiene que pagar planilla de seguridad social y todo lo que se gana le queda librecito para lo que él se lo quiera gastar. Ahí empiezan a entrar todo el tema de derechos y deberes laborales, empezamos a preguntarnos o empieza la gente a preguntarnos que sí, qué queremos hacer con el tema de especialidad y nosotros sufriendo porque estamos buscando la plata para pagar el derecho de grado y ya la gente preguntándonos por la especialidad. Entonces aquí viene una serie de cosas bastante interesantes y el problema es que nosotros no sabemos literal qué tenemos que hacer y no sabemos qué camino vamos a tomar y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Pero antes de todo esto, me gustaría presentarme, ¿ah? Mucho gusto para todos. Mi nombre es Rubén Nisperusa. Creo que ya venimos hablando ya hace un par de meses para los más antiguos, hace un par de días o hace un par de horas para los que recién ingresan al grupo a través de la comunidad de recién egresados a nivel nacional del sorteo de julio. Yo soy médico, soy egresado de la Universidad del SINU Seccional Montería. Me gradué en el año 2022. Sabe que ya tengo más o menos 4 años de carrera profesional y son 4 años que llevo dedicándome a este tema del proyecto de recién egresados. Sin querer queriendo, me convertí en un referente a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con el servicio social obligatorio, porque encontré algo a través de todo lo que me pasó en mi año rural que me motivó a querer cambiar las cosas. Y empecé como a ayudar a las personas que venían detrás de mí, luego a los que venían más atrás, y no sé en qué momento me terminé convirtiendo en el responsable de ayudar a todos los médicos del país, pero me encanta. Me encanta porque es algo que nadie hace, es algo que al parecer a nadie se le había ocurrido y el problema más grande que tenemos en el gremio de la salud es que las personas y los profesionales de la salud somos supremamente desunidos. Precisamente por eso tenemos las peores condiciones laborales porque después de que todos pasamos por esa primera etapa de transición horrible, se nos olvida que los que vienen atrás también la van a pasar y los dejamos que la pasen solos o incluso nos convertimos en promotores de ese maltrato. Y eso justamente es con lo que nosotros queremos acabar a través de la empresa. Resulta que a través de todas esas cosas terminé creando mi propia empresa desde cero, enfocada en resolver las necesidades de los profesionales recién egresados que ya yo padecí. Y esa empresa se llama Soluciones Educativas y Recursos en Salud. A través de ella fundé el programa de recién egresados a nivel nacional. Y luego, en la medida que fui avanzando, me di cuenta de que las cosas no podían quedar hasta ahí y creé el programa de residencias médicas en Argentina
como una alternativa ideal para aquellos profesionales que quieren escalar en su futuro profesional, para ayudarlos a optimizar ese proyecto de vida hacia la especialidad médico-quirúrgica, que es una de las mejores puertas para seguir creciendo en este tema de la medicina. Resulta que, así como ustedes están hoy terminando sus prácticas de internado o en plenas vacaciones transitorias mientras se gradúan, o incluso los que ya tienen un par de mesecitos graduados, porque sé que incluso aquí pueden haber personas que ya han participado de conferencias de semestres anteriores y que de pronto en su momento fueron asignados y se lograron liberar de la plaza o fueron sancionados, etcétera, etcétera. Bueno, yo también estuve en ese mismo lugar y la verdad es que a mí me dio muy duro todo este tema del servicio social obligatorio, porque yo tenía una idea en mi mente de que ya yo tenía todo organizado y construido. Yo decía, en ese momento, cuando yo me gradué, yo hacía mi internado, en ese entonces no nos pagaban, eso es una ventaja gigante que tienen ustedes, pero donde yo hice mi internado sí nos pagaban, pero créanme que nos pagaban 800.000 pesos, y si todos los internos hacían 44 horas semanales, nosotros hacíamos 90. O sea, era una carga y una explotación laboral gigante, pero aprendíamos muchísimo. Además de eso, trabajaba haciendo turnos de apoyo de médico general en una UCI de neonatal y pediátrica de una clínica de la ciudad. No firmaba a nombre mío, pero firmábamos a nombre de los especialistas y los ayudábamos a revisar los pacientes, a evolucionarlos, etcétera, etcétera. Y trabajaba con una IPS de cardiología, haciendo consultas externas de cardiología y estudios cardiológicos no invasivos como médico de apoyo del cardiólogo. ¿Para qué me sirvió todo esto? Para darme cuenta que me gustaba el dinero. No, para darme cuenta, doctores, de que definitivamente el campo de la medicina era muy amplio. Yo siento que uno cuando está haciendo el internado, sobre todo cuando hacemos internados en centros de tercer y cuarto nivel, nos centramos mucho en el enfoque de urgencias, hospitalización y unidad de cuidados intensivos, pero resulta que también hay otro campo interesante, que es el tema de la atención de pacientes particulares, que eso es un mundo, la consulta externa a través de la EPS, la consulta externa particular, y otros modelos de negocio muy interesantes que hay a través del sector salud. Y esto me ayudó mucho para abrirme los ojos, sobre todo porque mis profesores tenían su propia IPS privada, eran cardiólogos, y me enseñaron mucho sobre todo el tema del modelo de negocio empresarial y cómo realmente se construye el dinero dentro del negocio de la salud. Y empecé a entender que ser empleado de la salud es muy complejo y que de pronto es mejor a veces dedicarse a algunos proyecticos personales que uno tenga, y que la mejor manera de canalizar esos proyectos personales es a través de la especialidad. Pero lo más curioso de todo esto es que yo canalicé un proyecto y un modelo de negocio incluso desde la medicina general, y ahí es donde de pronto se rompe un poquito el paradigma del tema de la salud. Pero ¿a qué me llevó todo esto? A que a mí hacer el servicio social obligatorio me obligó a tener que abrirme a una serie de oportunidades y una serie de cosas que yo, si hubiese tenido la posibilidad de salir exonerado, seguramente no existieran. Estoy seguro que estuviera trabajando en 3 clínicas creyendo que ganarme 8 millones de pesos mensuales a costa de trabajar 70, 80, 90, 100 horas a la semana era vida. Pero eso es una de las cosas valiosas que les puede dejar a ustedes el servicio social obligatorio, tener la oportunidad de vivir una experiencia diferente en unas condiciones diferentes. El tema es que de todo este aprendizaje del servicio social obligatorio entendí que aquí lo realmente importante es tener las herramientas necesarias en el momento adecuado y empezar a cambiar esa manera que tenemos de ver las cosas cuando estamos en el internado, y empezar a proyectarnos hacia lo que va a ser el día de mañana. Precisamente por eso, nosotros todos los semestres hacemos una serie de conferencias en vivo. Desde ya les digo que puede que posiblemente este sea el último año que hagamos tantas conferencias en vivo, porque estoy enfocado en otros proyectos empresariales y en otras cosas que quiero hacer. Pero me gusta mucho este tema de dar las conferencias en vivo, porque créanme que si yo saco mi tiempo para dárselas es porque a mí me hubiese encantado que alguien se hubiese sentado a explicarme todas estas cosas. O sea, todo este contenido es supremamente valioso y va a llegar justo en el momento donde ustedes más lo necesitan. Para que ya se vayan proyectando con el calendario a qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses, hoy vamos a hablar sobre temas claves. Vamos a hablar a grosso modo de todo lo que va a pasar en los próximos meses, fechas, tips prácticos, cómo nos vamos a ir preparando para esa inscripción, cómo definir si me conviene o no me conviene hacer servicio social obligatorio, para que sean ustedes quienes tomen la decisión y no como la influencia del medio, como todos quieren exoneración. Yo creo que también es como lo ideal para mí, no. O sea, para que tengan criterio y fundamento a la hora de tomar una decisión. El 9 de julio vamos a hablar sobre el tema de modalidades de contratación.
Ahí vamos a tocar varias cositas importantes sobre el tema de la contratación, qué es un contrato de prestación de servicios, qué va a pasar durante el rural, cómo se calculan las prestaciones sociales para que no se las roben. Yo duré 3 años intentando cobrar mis prestaciones sociales. O sea, es una cosa absurda. El 16 de junio, para mí viene una de las conferencias imperdibles. Y yo les digo, si entran a esta y entran a la del 9, la del 16, no se la pueden perder. Ese día yo les voy a mostrar cómo funciona el formulario de inscripción. Para que lo sepan, es imposible que ustedes en este momento vean el formulario de inscripción del servicio social obligatorio, porque si ustedes entran a la página del ministerio no van a poder pasar de la primera página. Y la primera página son datos personales, o sea, nada, porque no los va a dejar continuar en el proceso. Yo me voy a encargar de mostrarles cómo es ese formulario de inscripción para que ustedes vean punto a punto cómo cada una de las decisiones que ustedes vayan tomando en el formulario afecta el resultado del sorteo. Pero para eso tenemos que saber qué van a inscribir ustedes ese día. Luego viene el 30 de junio, una conferencia espectacular que es Construyendo tu portafolio profesional desde cero. Mientras estamos en esa etapa de incertidumbre, desde el día que nos inscribimos hasta el día que salen los resultados, que es el 16 de julio, vamos a ir construyendo ese portafolio profesional. Vamos a hablar de hojas de vida, vamos a hablar de cursos obligatorios, vamos a hablar de pólizas de responsabilidad médico-legal, pero para que ustedes entiendan con criterio qué es lo que ustedes necesitan de eso de verdad, qué vale la pena y qué no vale la pena. Luego nos vamos con el 16 de julio. Dice, ¿qué hacer después del sorteo? Para mí esta es la otra conferencia imperdible porque este día les vamos a enseñar si a ustedes les toca rural o si a ustedes les sale exoneración, qué van a hacer en los próximos días, cómo se tramita la tarjeta profesional y qué deben tener en ese momento listo para empezar a trabajar, quiénes pueden trabajar, quiénes no pueden trabajar y otras cosas claves. Y el 17 de julio tenemos proyectada una conferencia que se llama Hablando con la abogada, cómo rechazo mi plaza, porque sé que el 16 van a haber muchos inconformes. Hay personas que van a tener causales que les van a permitir exonerarse, hay personas que van a tener causales que les van a permitir liberarse sin sanción y hay personas que no van a tener derecho a nada y van a tener que asumir la plaza o someterse a la sanción. Y ahorita vamos a hablar qué es eso de la sanción. Entonces, como les decía, nosotros acá en Soluciones Educativas y Recursos en Salud somos una empresa colombiana que somos pioneros en el programa de acompañamiento a recién egresados. No existe otra empresa, doctores, que haga lo que nosotros hacemos y lo mejor que lo haga de la manera como lo hacemos en el sentido de que con todo ese cariño, con todo ese amor, con las ganas de ayudarlos a ustedes a que les vaya excelente y de manera gratuita. Sobre todo porque es muy difícil hoy poder conseguir algo gratuito que sea de calidad. A nosotros nos encanta el contenido de valor, nos encanta impactar de manera positiva las vidas y yo pienso que hay una pequeña deuda ahí que uno deja, digamos, como en su vida cuando alguien de verdad le aporta cosas de valor y te ayuda a hacer las cosas bien, te ayuda a que te vaya bien y eso es algo que definitivamente el dinero no puede comprar. Y hoy vamos a hablar sobre la guía clara para recién egresados. Vamos a responder 3 preguntas claves para empezar. ¿Por qué el servicio social es obligatorio? ¿Qué leyes lo hacen obligatorio y qué pasa si no lo hago? Para no alargarles la historia, hay un decreto que es el 2376 de 2010 y muchas otras normas que son las que regulan el servicio social obligatorio. Pero básicamente lo que busca este servicio social obligatorio es que todas las comunidades y todas las poblaciones del país tengan acceso a la salud a través de los profesionales recién egresados que para poder tramitar su tarjeta profesional deben participar en un sorteo donde se asignan todas esas plazas que están disponibles a nivel nacional, tanto en ciudades principales como en zonas rurales dispersas, para garantizar que en ese lugar, como mínimo, van a llegar médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, bacteriólogos y entre todas las profesiones de la salud que estamos obligados a hacer servicio social obligatorio. ¿Qué pasa si yo no participo en el sorteo? No pasa nada. Técnicamente no pasa nada. Doctor, ¿y yo puedo esperar hasta el próximo sorteo? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo para aplicar al sorteo? Toda la vida si ustedes quieren. ¿Cuál es el problema? Que hasta que ustedes no participen en el sorteo y no hagan servicio social obligatorio o en su defecto salgan exonerados, a ustedes no van a tener derecho de tramitar su tarjeta profesional. Y si no pueden tramitar la tarjeta profesional, doctores, ustedes son médicos de garaje. Así de sencillo porque ante la Secretaría de Salud y ante los entes reguladores, ustedes no tienen ejercicio, no tienen derecho para ejercer su profesión. Listo.
los pueden demandar, pueden terminar sancionados, multados, incluso con temas económicos. Así que hasta que no solucionemos el tema con el servicio social obligatorio, no podemos trabajar. Otro punto importante con respecto al servicio social obligatorio. ¿Qué pasa si yo rechazo la plaza? Métanse esto en la cabeza. Si no hay una causal de peso, ustedes van a ser sancionados con 9 meses sin poder participar en el sorteo del servicio social obligatorio. ¿Eso qué significa? Un año completo sin poder trabajar. Doctor, ¿pero por qué? Si usted me dice 9 meses, resulta que a ti te van a sancionar, Dios no lo quiera, desde el sorteo de julio de 2026 hasta el sorteo de julio de 2027, porque la sanción se va a liberar en el sorteo inmediatamente anterior después de que pase el sorteo. O sea que en pocas palabras, tú vas a estar disponible para aplicar al sorteo de julio de 2027. ¿Qué pasa? Que un año sin trabajar es muchísimo tiempo. Y aquí empiezan a surgir un par de preguntas importantes. Doctor, ¿y qué pasa si yo me voy a hacer una especialidad? Resulta que acá en Colombia, para ustedes poder ejercer y poder convalidar ese título de especialista, deben contar con tarjeta profesional de médico general para sobre el título de médico general montar el título de especialista. Si ustedes se van a hacer la especialidad y regresan, cuando regresen van a tener que solucionar su tema con el servicio social obligatorio. Y eso es complicado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Eso, en el mejor de los casos, que a ustedes los dejen hacer una especialidad médico-quirúrgica en el extranjero sin exigirles la tarjeta profesional. Pero también está otro caso, que es lo que sucede aquí en Colombia o lo que sucede en muchos otros países, y es que la tarjeta profesional es obligatoria para aplicar a exámenes de residencia. O sea que si ustedes creen que se van a quedar aquí en Colombia y que se van a presentar en el examen de la Universidad del Bosque o en el examen de la Universidad del Sinú de Cartagena ahorita en el mes de junio, sin tarjeta profesional, están equivocados, porque es un requisito obligatorio para empezar la residencia. Porque recuerden, ustedes no son médicos, entre comillas, porque no tienen tarjeta profesional. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo. Luego viene otra pregunta importante. ¿Con qué frecuencia se asignan las plazas? Resulta, doctores, que ustedes en este momento literal están en la joya de la corona. Ustedes están en el mejor sorteo del año, porque resulta que en el año hay 4 sorteos. El primer sorteo se hace a mediados de enero. El segundo sorteo se hace a mediados de abril. El tercer sorteo se hace a mediados de julio. Miren que cuando es la fecha de inscripción, del 23 de junio al 2 de julio, y el sorteo es el 16 de julio. Todos los años es lo mismo. Para los que están hace un poquito más en el grupo, miren que cuando se liberó toda esta información de las plazas, o bueno, de las plazas no, porque las plazas no se han liberado, cuando se liberó la información de las fechas, que siempre les decíamos, como todavía no tenemos fechas, pero este va a ser el estimado, nos sorprendió mucho el tema de que la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, porque eso es de ministerio, colocara que las fechas para que ustedes se graduaran iban hasta octubre. Como ya nosotros llevamos mucho tiempo haciendo esto, sabemos que eso es imposible, porque para ustedes poder trabajar y poder aplicar al rural, ya sea como para poder iniciar ahorita en agosto, porque estas plazas inician en agosto, septiembre y octubre, ustedes ya tienen que contar con su diploma y su acta de grado. Y miren que efectivamente terminó siendo un error. Entonces esto es lo mismo todos los años. Por eso nosotros podemos hablar con muchísima seguridad sobre estas cosas, porque llevamos años acompañando a los profesionales recién egresados. Ahora, ¿qué pasa con este sorteo de julio? Que este sorteo de julio es buenísimo, porque cuando empezamos a analizar la mecánica de los sorteos, nos damos cuenta de que el sorteo de enero y el sorteo de julio son los que coinciden con el mayor número de universidades graduadas a nivel nacional. En ese orden de ideas, estos dos sorteos son los que tienen el mayor número de profesionales aspirando. Y a pesar de que también tienen muchas plazas disponibles, el número de profesionales siempre supera al número de plazas disponibles. Mientras que en el sorteo de abril y en el sorteo de octubre hay un montón de plazas, casi siempre hay entre 600 y 800 plazas, y hay muy poquitos profesionales aspirando. En el sorteo de abril habían 680 plazas más o menos y habían 280 profesionales, imagínense, eso es nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan importante? Porque resulta que cuando el ministerio o el aplicativo que utiliza el ministerio asigna las plazas, la primera premisa que se busca cumplir es que todas las plazas queden ocupadas. Hasta que todas las plazas no se ocupen, nadie va a salir exonerado. Listo.
A partir del momento donde se cubra el 100% de las plazas disponibles, todos los profesionales que se queden sin plaza van a salir exonerados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mejor sorteo? Definitivamente este sorteo ahorita de mitad de año, porque ya el de enero pasó. O sea que esta es la última oportunidad que ustedes tienen en el año 2026 de tener un chance de exoneración. ¿Cómo se calcula esa probabilidad de exoneración? Sencillo, para que más o menos lo entiendan ya como de manera gráfica. Como les decía, el ministerio está obligado a llenar todas las plazas. O sea que si hay 2.000 profesionales y hay 1.000 plazas, ustedes 1.000 les va a tocar llenar esas 1.000 plazas. Cuando esas 1.000 plazas se llenan, quedan 1.000 profesionales sin plaza. Todos esos profesionales que se quedaron sin plaza van a salir exonerados. ¿Qué pasa? Que históricamente, para los sorteos de enero y los sorteos de julio, la tasa base de exoneración está entre el 55 y el 65%. ¿Por qué? Porque ustedes siempre son más del doble de profesionales egresados que de plazas disponibles. ¿Cuándo vamos a saber exactamente este dato? Cuando tengamos el listado total de plazas disponibles para el sorteo de julio del 2026. La idea es que en ese momento, con ayuda de todos los representantes y del censo que hicimos a nivel nacional de universidades y de profesionales egresados, que todavía nos faltan unos datos para que lo tengan en cuenta, vamos a saber exactamente cuántos de ustedes van a aplicar al sorteo del servicio social obligatorio. Y cuando tengamos ese número, hacemos una estadística sencilla y vamos a saber qué tan grande va a ser la probabilidad de exoneración para terminar de definir el último detalle con respecto al tema de qué vamos a hacer, algoritmos, plazas a conciencia y demás. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Te gustaría descubrir cómo aumentar al máximo tus probabilidades de salir exonerado o en su defecto de ganarte esa plaza de rural que quieres? Sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que a mí me conviene. O sea, yo realmente quiero y necesito una exoneración o yo soy una persona que fácilmente podría hacer servicio social obligatorio. Para hacer eso, tenemos que analizar varios puntos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer servicio social obligatorio? ¿Qué cosas debo tener en cuenta a la hora de escoger una plaza? ¿Es mejor intentar optar por una exoneración o quedarme con una plaza a conciencia? ¿Debería aplicar a plazas por asignación directa o presentarme el sorteo? Bueno, vamos a tratar de responder de manera rápida y sencilla estas 4 preguntas para hacer un ejercicio bastante interesante que les va a ayudar como a posicionar esas ideas en el lugar correcto. Primero que todo, ¿cuál es la ventaja y desventaja o cuáles son esas ventajas y desventajas de hacer servicio social obligatorio? Esto es muy relativo, listo. Y va a depender básicamente de lo que les toque. Pero como ustedes no saben en qué plaza van a terminar, hay que analizar las cosas que son iguales para todo el mundo. Dentro de las ventajas más importantes del servicio social obligatorio es que ustedes van a tener un año completo de estabilidad laboral reforzada. O sea, en pocas palabras, durante ese año ustedes van a estar seguros que van a tener un contrato a término fijo con todas las prestaciones. Eso es muy bueno, porque ya hoy en día, en la mayor parte de los lugares del país, los médicos no tenemos acceso a este tipo de contratos. Es más, para la muestra de un botón, la última vez que yo tuve un contrato con todas las prestaciones sociales fue cuando hice servicio social obligatorio. De resto, todo el tiempo he trabajado bajo la modalidad de prestación de servicios. Para los que no tienen ni idea, todo eso lo vamos a aclarar un poco más cuando veamos la conferencia de modalidades de contratación para que entiendan la magnitud de eso. Pero en pocas palabras, no me pagan primas, no me pagan liquidación, no me pagan cesantías, me hacen contratos por 3 meses. Este mes me dieron el contrato más largo de la historia y llevo 4 años trabajando en la misma institución, pero me hicieron un contrato por 6 meses por primera vez y eso no sirve porque yo quiero ir a hacer un préstamo para comprarme, no sé, una bicicleta y el banco me dice, uy, doctor, pero es que usted le hacen contrato a 3 meses, ¿qué me garantiza a mí que a usted le van a renovar? Y eso me destruye mis posibilidades crediticias. Listo. Entonces, punto número uno. Punto número dos de ventaja del servicio social obligatorio es un año donde ustedes están parcialmente protegidos por el Estado porque ustedes no tienen sino un permiso de ejercicio profesional. En pocas palabras, ustedes parcialmente están protegidos contra la responsabilidad civil. En pocas palabras, doctores, tienen menos riesgo o en caso tal de que lleguen a caer en un proceso de demanda,
prácticamente el Estado se va a encargar de buscar la manera de protegerlos lo más que se puedan y lo mismo la institución, porque que la responsabilidad llegue hasta ustedes es bastante difícil, a menos de que se configure literal un delito tipo homicidio culposo o una cosa así por el estilo, que ya eso ya es un caso bastante delicado y los hemos tenido lastimosamente durante el servicio social obligatorio. Entonces, ¿qué otra ventaja importante tiene el servicio social obligatorio? Que muchas veces nos puede abrir la puerta para oportunidades laborales. Ejemplo, nuevamente les digo, llevo 4 años trabajando en la misma institución donde hice el servicio social obligatorio. Y si me he quedado 4 años ahí es porque me pagan un muy buen salario, porque mis condiciones laborales en general son bastante buenas, a pesar de que no me paguen prestaciones sociales. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de que si hacen las cosas bien durante su año rural, si ustedes se quieren abrir y quedarse en ese lugar, lo pueden hacer. Sucede mucho, por lo menos les doy un ejemplo, yo soy de la costa y de pronto la costa está dentro de los peores pagadores a nivel nacional. Si yo me quiero ir a Antioquia o al interior del país y quiero conseguirme un puesto o un lugar en una institución que sea un muy buen pagador y logro entrar en esa clínica, es bastante probable que si yo hago las cosas bien me pueda quedar en ese lugar. Entonces, esa es otra chance muy bueno que tiene el servicio social obligatorio, que nos permite entrar a instituciones que sean bastante competentes, donde difícilmente vamos a poder ingresar como recién egresados sin recomendación y sin experiencia. Ahora, desventajas del servicio social obligatorio. Así como es un año de estabilidad laboral, si es en buenas condiciones es espectacular, pero si es en malas condiciones va a ser una cárcel de un año. Segundo, las zonas rurales es precisamente para lo que está hecho el servicio social obligatorio y muchos de nosotros no estamos dispuestos a irnos a ejercer en una zona rural. Entonces, ya hay un problema grande porque la mayor parte de las plazas van a ser en la ruralidad colombiana. Acceso precario a, digamos, todo lo que tiene que ver con tecnologías, laboratorios, etcétera, etcétera. ¿Qué otra desventaja tiene el servicio social obligatorio? Que durante todo ese año ustedes no se van a poder ir a hacer una especialidad o no van a poder aprovechar otras oportunidades ni van a poder trabajar en otro lugar. Entonces se vuelve ahí como una pequeña cárcel o una pequeña jaula de cristal, dependiendo de cómo ustedes lo vean. ¿Qué pasa? Que es lo que hay que analizar. ¿Hasta qué punto ustedes necesitan libertad durante ese primer año laboral? Porque estadísticamente está comprobado que la edad promedio para iniciar una especialidad médico-quirúrgica o un estudio por posgrado es de 3 a 6 años posterior al grado. Si ustedes creen que ustedes van a empezar una especialidad en el primer año, créanme que están en contra de la estadística, porque menos del 5% de los médicos colombianos logran empezar una especialidad o un posgrado en ese primer año laboral. Primero por temas económicos, por temas de oportunidades, si hay casos de casos y los casos de casos tienen que tener mucho cuidado porque el servicio social obligatorio es lo peor que les puede pasar, pero la realidad del 99% de las personas no es esa. Entonces, ese no tiene que ser el anhelo o la motivación para decir necesito una exoneración. Listo. Entonces, ¿qué cosas debo tener en cuenta a la hora de escoger una plaza? Aquí hay varios puntos y todo eso lo vamos a analizar más adelante cuando veamos el listado de plazas y veamos punto a punto qué cosas se deben mirar, etcétera, etcétera, para no alargar este punto. Es mejor intentar optar por una exoneración, eso va a depender de lo que ustedes busquen y de qué tanto riesgo estén dispuestos a correr por esa exoneración o para qué realmente necesiten esa exoneración y lo vamos a aprender ahorita. Y deberías aplicar una plaza de asignación directa o presentarte en el sorteo. Y aquí voy a hacer mucho énfasis porque creo que más adelante en la presentación no está ese punto, pero yo les voy a decir algo. Esto depende de muchas cosas, pero el punto más importante es un punto que no depende de ustedes y es qué sorteo corresponde a la aplicación. ¿Cómo así? Ustedes ahorita van a aplicar al sorteo de julio. Para mí, yo me atrevo a afirmar que más del 90% de ustedes no les va a servir aplicar una asignación directa en este sorteo. ¿Por qué? Porque la asignación directa es el equivalente a ser rural, solamente que tú parcialmente decides dónde quieres hacer ese servicio social obligatorio porque tú tienes la oportunidad de aplicar a esas plazas, pero literal te estás poniendo el collar y las esposas y estás diciendo yo quiero hacer servicio social obligatorio. Este tema de las plazas por asignación directa, ¿para quiénes funciona? Para las personas que saben que tienen una plaza disponible en el lugar donde ustedes quieren quedar. Y eso lo podemos consultar con el listado de plazas disponibles del sorteo anterior, que se los compartí por el grupo. Si no me avisan, y yo con mucho gusto se los vuelvo a compartir. ¿Qué pasa? Que si ustedes son, no sé,
Ejemplo, yo soy de la ciudad de Montería. Si yo soy de Montería y en Montería quedaron 3 plazas disponibles para asignación directa del sorteo anterior, yo sé que a mí no me molesta ser rural y estoy aquí a 6 cuadras de la clínica, obvio voy a aplicar a una plaza por asignación directa porque me conviene, pero eso es un caso puntual. Para la gran mayoría de ustedes, yo les recomiendo que, a menos de que ustedes quieran minimizar riesgos o que la plaza sea muy buena, preséntense a sorteo. ¿Por qué? Porque en el sorteo ustedes van a tener una probabilidad de exoneración del 55 al 65%. Eso es un montón. Y dependiendo de la estrategia que ustedes utilicen para la inscripción, ustedes van a poder o intentar y aumentar la probabilidad de quedar más cerca de su casa o en su defecto aumentar la probabilidad de exoneración. Entonces ustedes van a tener mayor control sobre la inscripción y para mí no hay necesidad de que ustedes se sometan a una mala plaza como por el susto de no saber qué va a pasar. Entonces, si aún no saben qué camino vamos a tomar, vamos a hacer 5 preguntas claves y en la medida que las vayamos haciendo, vamos a ir revisando el enfoque de esa pregunta. Pregunta número 1. ¿Estás dispuesto a trasladarte a cualquier parte del país o a zonas específicas de difícil acceso y alta vulnerabilidad para prestar tu servicio como profesional de la salud de forma obligatoria durante un año? Me gustaría que colocaran las respuestas aquí en el chat para irlas viendo, si sí o si no. Hay unos que son muy enfáticos en su no. Bueno, veo que hay unas personas que colocan sí y eso es bastante interesante porque para mí estas son las personas que hay que cuidar en este tipo de sorteos. Resulta que esta es una de las preguntas más fáciles de responder. O sea, creo que la mayor parte de las personas aquí, por todo el constructo de la pregunta, trasladarnos a cualquier parte del país, difícil acceso, alta vulnerabilidad, prácticamente todo el mundo responde que no. Las personas que responden que sí son una gema preciada para este sorteo porque estas personas son las que por nada del mundo pueden aplicar algoritmos. Son personas que tienen que escoger plazas a conciencia porque de verdad les va a ir muy bien con esta elección de plazas a conciencia y van a ayudar a todos los que sí quieran exoneración a aumentar las probabilidades de exoneración y ahorita vamos a entender cómo funciona todo esto. Resulta que esta preguntita, como les decía, tiene muchos contras y es básicamente la definición de servicio social obligatorio extremo. O sea, esto es como, para mí esto es como de lo peor y este es el caso que literal cuando les toca todo el mundo rechaza la plaza de servicio social obligatorio. Entonces, esta preguntita es como para ir calibrando el termostato. Nos vamos con la siguiente. Pregunta número 2. ¿Te motiva a recibir un buen salario, incluso si eso implica sacrificar ciertas comodidades, cambiar tu lugar de residencia o dejar oportunidades laborales actuales? A mí esta pregunta me gusta mucho y quiero que respondan sí o no. Les voy a dar 5 segunditos para que respondan sí o no en el chat, a ver cómo está esa idea, esa respuesta. Ustedes son puro no, qué muchachos tan negativos. Otra vez aquí en esta pregunta pasa algo bastante importante y es que en realidad esta es una de las cosas que nosotros no analizamos cuando tenemos la posibilidad del servicio social obligatorio. Y es que este año de rural, si nosotros nos vamos a trabajar en ciertas condiciones bastante particulares que no tiene que ser lo que todo el mundo se imagina, yo siento que a uno cuando le mencionan rural, uno piensa que va a estar allá en el Amazonas prendiendo una fogatica con un palito, poniéndose su tercer taparrabo de la semana, viendo a ver qué animalito va a cazar para la cena, aburrido de comerse los gusanitos blancos esos que están allá en el Amazonas que les encantan a los peruanos. Pero el tema es que miren que hay muy buenas plazas que de pronto por el difícil acceso como tal tienen muy buenos salarios y hablamos de muy buenos salarios, salarios que superan los 7, 8 y hasta 9 millones de pesos y que la gente normalmente no aplica y para quienes necesitan ahorrar, para quienes necesitan salir de una deuda ICETEX, para quienes quieren empezar a posicionarse para el proyecto de especialidad, pueden ser una excelente oportunidad y no necesariamente tiene que ser en un lugar que no tenga ni luz, ni agua, ni nada de eso. Hay plazas que sí son así y son horribles, pero hay plazas que tienen muy buenos salarios y no son para nada como se las imagina. Nos vamos con la siguiente. ¿Crees que sería difícil para ti alejarte de tu pareja, familia y amigos durante un año con pocas oportunidades de verlos? Y miren, yo les voy a decir algo.
Esta es una de las principales causas por las cuales rechazan las plazas de servicio social obligatorio. Y desde ya les digo, las personas que marquen, bueno, marquen la respuesta. Quiero que marquen la respuesta porque después se sesgan. Entonces quiero que marquen si sí o si no. Muy bien. Entonces, para las personas que respondan que sí, se los voy a decir desde ya, tienen prohibido rotundamente hacer algoritmos. Listo. Todos los que marquen que sí. Y por eso quería que respondieran la pregunta antes de que yo les dijera porque después se iban a sesgar. Resulta que cuando ustedes colocan el algoritmo, y ahorita vamos a hablar sobre qué son los algoritmos, para que sepan, todavía no están listos, están hechos los preliminares, pero yo eso no lo socializo porque después los que tienen un poquito de déficit de atención se distraen y inscriben esas plazas y después no las encuentran el día del sorteo o hacen una locura. Lo socializamos cuando ya tengamos las plazas oficiales, pero el tema es que las personas que inscriben algoritmos tienen un problema, y es que si bien tienen una mayor probabilidad de exoneración, dentro del mecanismo de asignación de plazas del servicio social obligatorio, primero se priorizan las personas que escogen plazas a conciencia y que les dan las plazas que escogieron o plazas cercanas a lo que escogieron. Y luego, cuando ya no hay más plazas a conciencia y quedan plazas que nadie quiso, entonces todas esas personas que hacen algoritmos empiezan a caer en las diferentes plazas. El sistema tiene una manera muy particular de entregar esas plazas por cercanía y nexo con las plazas. Ejemplo, si yo soy de Putumayo y en el Putumayo hay 40 plazas y los demás personas del Putumayo decidieron solamente tomar a conciencia 10 de esas plazas, las 30 plazas que queden restantes se van a entregar precisamente entre esas personas que marcaron el algoritmo, porque son los que tienen que llenarlas. Pero el sistema va a darle prioridad a las personas que sean de Putumayo. O sea que si yo soy de Putumayo y hago algoritmo, casi que con toda seguridad, me va a tocar hacer servicio social obligatorio, me va a tocar hacer en el Putumayo el servicio social obligatorio y me va a tocar en las plazas que ni siquiera los del Putumayo quisieron. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que hay personas que por sus nexos no van a poder hacer algoritmo, porque si hacen el algoritmo, con toda seguridad les va a tocar en las plazas malas de esos departamentos. ¿Qué deben tener en cuenta? Cuando ustedes vean que el departamento de ustedes es un departamento que tiene muchas zonas rojas, que es un departamento que es víctima de la violencia armada, que es un departamento donde cada 15 días aparece una noticia de que desactivaron una bomba, colocaron un carro bomba, explotaron la estación de policía, asesinaron a 4, cogieron al cartel de alias Mongo Mongo. Cuando ustedes vean eso, ustedes mejor váyanse por inscripción a conciencia y coloquen la placita del pueblo, la placita que quede a 15 minutos, a media hora, a una hora, pero que tenga un buen salario, porque créanme que después les va a tocar en el Putumayo o en esos lugares como Amazonas, Guainía, Bichada, Baupés, Chocó, Guajira. Les estoy mencionando los que estadísticamente hemos determinado como que son los departamentos más complejos para este tipo de cosas. Les va a tocar en esos lugares y no van a poder escoger. Y eso sí es grave de verdad. Entonces, para excepción de estas personas, a todos los demás, e incluso a estas personas que tengan mucho apego familiar, les recomendamos plazas a conciencia, para que en esa distribución ustedes no terminen o en las peores plazas del país, lejos de su familia, solamente por querer aumentar un poquito más el chance de exoneración. Créanme que no vale la pena. Es mejor estar cerca de la casa, ver a la familia todos los fines de semana o todos los días si estamos en la misma ciudad, que irnos lejos y tener que terminar rechazando la plaza porque de pronto les dio, no sé, una crisis de ansiedad o depresión, porque hemos tenido casos de absolutamente todo acá. Luego vamos con la siguiente pregunta. ¿Has explorado opciones laborales en tu entorno que te garanticen un buen trabajo y un salario acorde a tus necesidades una vez obtengas tu tarjeta profesional? Y estoy segurísimo de que esta pregunta ninguno de ustedes se la ha hecho. Hay personas que viven en lugares donde los únicos médicos que contratan son rurales, sobre todo para los que viven en pueblos y demás. Entonces, si tienen esas oportunidades de acceder a esas plazas a través del servicio social obligatorio, márquenlas, porque es que ustedes pueden estarse colando en una muy buena institución y resulta que si en el pueblo solamente hay un hospital o hay un hospital y una clínica y los dos tienen rural, ¿por qué nos vamos a someter a un algoritmo que no sabemos dónde vamos a terminar?
Aprovechemos y garanticemos un cupo dentro de esas instituciones. Les voy a dar un ejemplo real. En el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería, hay una red de empresas sociales del Estado, o sea, para los que de pronto no se ubican, CAMUS. Resulta que estos CAMUS de esta red son los CAMUS más organizados y son de las instituciones más organizadas que hay en la ciudad de Montería. Y esa red de CAMUS tiene los mejores salarios de la ciudad. ¿Cuál es el problema con este tipo de trabajos, doctores? Y para nadie es un secreto, están fuertemente amarradas a la política. Para que tú puedas ingresar aquí, tienes que poner, o digamos, X votos o tienes que venir recomendado de tal persona, pero los rurales no tienen que poner nada. La plaza está ahí y si se la ganan por sorteo, tienen una entrada directa a una de estas instituciones que son excelentes. Entonces, en ese orden de ideas, si ustedes identifican este tipo de oportunidades en sus ciudades, aprovechenla. Esto es mejor que intentar optar por una exoneración y les va a garantizar que puedan ingresar a la plaza y quien quita que ustedes hagan las cosas muy bien y terminen fidelizándose dentro de la institución. Entonces, como les decía, la idea es interpretar los resultados con base en 4 parámetros fundamentales que son la disponibilidad geográfica, qué tanto estoy dispuesto a irme lejos, adaptación a condiciones del sistema. Hay gente que quiere trabajar con el ventilador mecánico y el intensivista, uno a cada lado, maravilloso. Hay gente que le encanta la adrenalina y quiere hacer lo que ve en las películas de hacer una toracostomía con un lapicero. Eso no lo van a hacer porque van a ir presos. Las 3 cárceles que va a hacer nuevas el Tigre las van a llenar de esos médicos que se atreven a hacer todas esas cosas. Pero el tema a donde yo quiero llegar es que ese entorno de servicio social obligatorio es muy bueno para todo el tema del aprendizaje y les puede abrir muchas oportunidades. Y aquí hay que evaluar el tema de intercambio salarial versus estabilidad personal y qué tanto apego, desapego emocional o qué tanto necesitamos nosotros de soporte personal para poder estar bien. Si ustedes piensan que esto les va a dar duro, doctores, plazas a conciencia cerca de la casa y evítense una sanción porque a los 6 meses quieran renunciar al rural. Una cosa que yo siempre les digo, que ese es el paso número 2, la decisión está en sus manos. Ustedes no van a poder controlar el resultado. Esto es un sorteo y como en todo sorteo van a haber ganadores y van a haber perdedores, pero ustedes son los únicos responsables del resultado que obtengan y nosotros lo que hacemos acá es ayudarlos a entender cómo jugar esas cartas para aumentar la probabilidad. Y aquí es donde se eleva el termostato. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a asumir riesgos con tal de conseguir la exoneración? Y aquí vamos a empezar a hablar de un tema picante que son los algoritmos. Entonces, ¿qué es este tema de los algoritmos? Como todavía no se los voy a mostrar, porque la idea es que los vean cuando ya estén listos, para que más o menos ustedes hagan una idea. Cuando uno se inscribe al sorteo del servicio social obligatorio, tiene que escoger 5 plazas y organizar los departamentos a nivel nacional. Los algoritmos son elecciones genéricas de plazas que se hacen con los representantes de todas las universidades a nivel nacional, donde buscamos escoger las 5 mejores plazas de los departamentos o de los algoritmos que vayamos a hacer. Para este sorteo, para que ya lo sepan, con los representantes definimos que se van a hacer 3 algoritmos. El primer algoritmo va a ser el algoritmo de Bogotá. Ese algoritmo nunca falta. Listo. El segundo algoritmo va a ser el algoritmo de Antioquia con énfasis en Medellín y en la zona cercana de Medellín. Y el tercer algoritmo va a ser el algoritmo de la costa Caribe. Y sé que aquí muchas personas van a decir, doctor, ¿y qué va a pasar con todos los demás? Sencillo. O nos vamos por el algoritmo que más nos convenga, dependiendo de nuestras posibilidades, o nos vamos por elección de plazas a conciencia. Doctor, pero qué injusto que solamente hayan hecho algoritmo para 3 zonas si el país es mucho más grande. Si nos ponemos a pensar, si hacemos 20 algoritmos para que todo el mundo quepa en un algoritmo, ¿quién va a escoger plazas a conciencia? Es importante que las personas que estén dispuestos a escoger plazas a conciencia las escojan para que los que definitivamente quieran correr este riesgo adicional para conseguir la exoneración puedan tener mayor chance de conseguir la exoneración y los que quieren plazas a conciencia tengan mayor chance de ganarse las plazas. Porque, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejercicio sencillo, un ejercicio mental. Tenemos 2 grupos de personas. Las personas del grupo de la izquierda que quieren plazas a conciencia y las personas del grupo de la derecha que quieren exoneración. Cuando el sistema empieza a repartir las plazas, las personas que quieren exoneración salen de la ecuación por un ratico y nos queda solo las personas que quieren plazas a conciencia.
Resulta que ustedes, entre comillas, supongamos que son 100 para hacer el cálculo fácil y hay 50 plazas. Estos chicos que están aquí, supongamos que son 30 y solamente hay 50 plazas. ¿Qué va a pasar? Que estos 30 van a competir entre 30 y estos 70 pasan a un segundo plano por allá. Resulta que estos 30 tienen una probabilidad altísima de que las plazas que ellos escojan se las ganen o que por lo menos queden en plazas muy cercanas. Cuando estos 30 se hayan ganado sus plazas o incluso tienen chance de exoneración, para que no piensen que es que si se meten acá y escogen a conciencia definitivamente les va a tocar rural, no. Tienen también chance de exoneración, pero el tema es que cuando estos 30 se asignen, ¿cuántas plazas nos quedaron? Nos quedaron 20 plazas, ¿cierto? ¿Y cuántos profesionales teníamos acá guardaditos? 70. O sea que en pocas palabras, cuando nosotros dividamos 20 plazas entre 70 profesionales, nos vamos a dar cuenta de que esa probabilidad de exoneración que inicialmente, entre comillas, era del 50%, ya no es del 50%, es del 70%, casi del 80% para este ejercicio, porque solamente 20 van a terminar ocupando esas plazas que nadie quiso y los otros 50 van a salir exonerados, pero son 50 de 70, ya no son 50 de 100. Entonces, en ese orden de ideas, aquí el hecho de que ustedes tengan claro qué van a hacer y el mayor número de personas posible escoja plazas a conciencia, ellos van a salir beneficiados, pero también van a salir beneficiados los que quieran exoneración. Me gustaría saber si ese conceptico quedó claro para que me lo dejen en el chat para continuar, porque eso es literal el núcleo de la estrategia de los algoritmos. Perfecto, veo que sí está bastante claro. Me alegra muchísimo eso porque se nota que están prestando atención. Entonces, ya con esto claro, vamos a hablar de cuál va a ser la ruta del recién egresado. Esta ruta siempre la mostramos todos los sorteos. Es una rutica que nosotros hacemos acá de cómo ustedes deberían organizar dentro de su mente lo que va a pasar en los próximos meses. Primero que todo, estamos en fase de preparación. Todavía ni siquiera nos hemos inscrito, pero ya nos estamos mentalizando a cómo vamos a estructurar esa inscripción. Cuando ustedes salgan de esta conferencia, van a decir, yo no veía las cosas de esta manera, tengo que replantearme muchas cosas para ver qué voy a hacer yo el día del sorteo. Eso es lo que buscamos en esta preparación pre-inscripción. Para que el día de la inscripción, cuando ya ustedes tengan la estrategia clara y digan, doctor, es que yo quiero exoneración, ya lo definí, o doctor, es que yo mejor me voy a ir por plazas a conciencia, ese día vamos a aprender cómo vamos a escoger las plazas a conciencia o cómo vamos a escoger a qué algoritmo nos vamos a adherir o qué vamos a hacer al respecto. Luego viene el proceso de inscripción como tal y el sorteo. Mientras hacemos todo esto, acá en paralelo tenemos que ir haciendo otras actividades. Hay que ir organizando la hoja de vida profesional, hay que mirar a ver qué vamos a hacer con las pólizas de responsabilidad médico-legal, con los cursos obligatorios, hay que empezar a pulirnos en unos temas contractuales que van a ser claves para que ustedes aprendan a escoger buenos trabajos y vamos a hablar un poquito sobre esas responsabilidades de la vida adulta que ya se van a volver parte del día a día. Resulta que para todo esto hay unas fechas especiales y quiero que les tomen captura de pantalla. ¿Cuáles son esas fechas especiales? Primero tenemos la fecha de la inscripción. Con este tema de la hora, quiero que sean muy cuidadosos, porque hemos tenido casos de doctores que llegan el día que se cierra la inscripción a las 5:30 y me dicen, doctor, imagínate que no me pude inscribir porque estaba de paseo y apenas llegué hoy y acabo de llegar. ¿Qué manera hay de que me ayudes a inscribirme? Ninguna. A las 5 de la tarde, el día 2 de julio, se va a cerrar la inscripción y todo el que no se haya inscrito se queda por fuera. Doctor, aquí solo una pregunta que siempre me hacen, ahora que me estoy acordando de esas preguntas. ¿Será que si me inscribo de primero tengo mayor chance de que me toque hacer servicio social obligatorio? ¿O será que si espero hasta el final tengo mayor probabilidad de salir exonerado? No, la probabilidad es la misma. La probabilidad está mediada por otros factores que vamos a ver el día del simulacro de inscripción al servicio social obligatorio uno por uno para que ustedes aprendan cómo dominarlos incluso dentro del formulario. Pero el tema es que la probabilidad es la misma porque esto es un formulario y si ustedes lo llenan el 23 a las 8:01 de la mañana o si lo llenan el 2 de julio a las 4:59 de la tarde, es lo mismo. ¿Cuál es el problema con la inscripción? Que si ustedes esperan hasta el 2 de julio y también nos ha sucedido y por alguna razón cometen un error en la inscripción, el ministerio les va a desmontar la solicitud. Y si ustedes les desmontan la solicitud, déjenme decirles que
les toca esperar hasta el próximo sorteo. Y el próximo sorteo, doctores, es malo. ¿Por qué es malo? Porque a todos les toca rural. Y a mí este sorteo de julio me encanta, al igual que el sorteo de enero, porque estos sorteos tienen algo particular. Como les decía, aquí todos somos amigos y todos juntos, agarrados de la mano, la paz mundial, porque aquellos van por una cosa, estos vamos por otra cosa, todos queremos que todo el mundo salga feliz, pero el sorteo de octubre y el sorteo de abril son una batalla campal. Ya ustedes vieron el Battle Royale de Free Fire, todo el mundo peleando con todo el mundo, a ver quién se queda las mejores plazas, porque es que a todos les va a tocar rural. Entonces, como a todos les va a tocar rural, ya todos compiten por las mejores plazas. Y ahí sí, de verdad que la dispersión geográfica es tremenda. Pero como hay bastantes plazas, no se nota tanto, pero hay muchas personas que van a terminar con malas plazas. Tanto así que en los sorteos de abril y en el sorteo de octubre no se puede hacer algoritmos, no existen los algoritmos, solamente para el sorteo de julio y para el sorteo de enero. Y lo último es la fecha en la que se acaba la tortura, entre comillas, que es el 16 de julio, porque en esta fecha es donde nos vamos a enterar si nos toca o no nos toca hacer servicio social obligatorio. Entonces, ojo con esas fechas. Entonces aquí viene donde se divide la ruta de las personas exoneradas y las personas que les toca hacer servicio social obligatorio. Pero eso no lo vamos a hablar todavía porque eso no es lo que nos compete como tal en este momento. Entonces, miren que, como les decía, hay otro punto importante que son las plazas por asignación directa. Son una manera de resolver este tema con el servicio social obligatorio sin participar en el sorteo, pero tienen sus beneficios y sus contras. Para mí en este sorteo son una muy mala idea, pero hay personitas a las cuales les pueden servir como las que les mencionaba, las que encuentren una plaza que se acomoda a sus necesidades, que quede cerca de su casa, que tenga un buen salario, no lo piensen dos veces o los que no quieran someterse al estrés de participar en el sorteo con el riesgo de que puedan quedar en una mala plaza. Otro grupo de personas a los cuales les sirven las plazas por asignación directa, y para mí esta es la carta oculta que nadie les dice, es a los que sean de zonas que sepan que les va a tocar servicio social obligatorio. Por lo menos, ¿qué me pasa mucho? Que la gente de Chocó, la gente de La Guajira, la gente de Putumayo, la gente del Amazonas no quiere hacer servicio social obligatorio en esos lugares. ¿Qué les recomiendo, doctores? Busquen plazas por asignación directa de esas que quedaron en el sorteo anterior o busquen las plazas que son por asignación directa pero que no participan en sorteo. Uy, doctor, ¿cómo así? Sí. Hay unas plazas que son por asignación directa que no participan en los sorteos de servicio social obligatorio. ¿Cómo cuáles? Y para mí este es el top uno. Las plazas que son rurales investigativos. Hay universidades y colciencias tienen rurales investigativos. Eso es una modalidad de rural que para mí esos son la highlight de las plazas de servicio social obligatorio. Trabajan en el horario de oficina, con airecito, simposios internacionales por aquí, simposios nacionales por allá, hacemos proyecticos de investigación, sacamos artículos científicos que me sirven para la hoja de vida, me queda ahí el chulito de investigador y los salarios son súper buenos, se hacen contactos dentro de las mismas universidades. Para mí esa es la mejor opción de servicio social obligatorio que hay. Lo que pasa es que es muy difícil. Las convocatorias son exigentes, tienen que tener un perfil con enfoque investigativo para poder aplicar, se presentan bastantes personas y escogen uno o dos al año. ¿Qué universidades sé que tienen para que lo vayan investigando? La del Bosque, la Javeriana, sé que hay muchas, pero tienen que ir revisando porque de verdad que son muy buenos rurales. Luego viene, bajando en el escalafón, también son buenas, pero ya es por gustos, todo lo que tiene que ver con policía, ejército, fuerzas armadas, naval, fuerzas aéreas, todo eso. Todas estas instituciones de sanidad de policía y sanidad militar abren convocatorias todos los años en diferentes momentos del año para rurales. Son buenos, son chéveres, les toca levantarse temprano, los ponen a hacer ejercicio, tienen que andar con su uniforme bien peinaditos y bien bonitos. Es como un estilo diferente, pero es una muy buena opción para las personas que les guste hacer parte de estas instituciones y luego pueden continuar su carrera a través de estas instituciones. Y ahí hay una muy buena probabilidad para el tema de lo que tiene que ver con especialidades médico-quirúrgicas a través de estas universidades como la Universidad Militar, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ojo que por ahí puede ser un camino de proyección para ustedes. Entonces, ¿cómo escoger plazas a conciencia? Esto es sencillito. Le pueden tomar captura de pantalla para que luego lo lean con calma, pero hay varias cosas que se deben tener en cuenta. Primero que hay que escoger 5 plazas. Yo siempre lo que les recomiendo cuando van a escoger plazas a conciencia es que las busquen que todas queden en una misma ciudad.
Si no pueden hacer que todas queden en una misma ciudad, que queden en ciudades que estén dentro del mismo departamento a máximo 1 o 2 horas de distancia para disminuir la dispersión. Todo esto lo vamos a hablar con calma cuando tengamos el listado de plazas. Tienen que tratar de buscar plazas que tengan buenos salarios y tienen que prestarle mucha atención a las fechas de inicio de las plazas, porque no todas las plazas inician en las mismas fechas. Ustedes que se van a presentar en el sorteo de julio van a iniciar su rural en agosto, septiembre, octubre. Y los que salgan exonerados pueden empezar a trabajar el día siguiente que tengan el resultado, porque así de descarados somos aquí y la verdad es que podemos conseguir trabajo. Porque